Hola amigos, amigas, tengan ustedes muy buenas tardes. Le habla Abraham Zambuesa, director general del Festival Internacional de Teatro y Danza FINDAS, que se desarrolla en la ciudad de Iquique y que a través de las plataformas digitales también nos permite llegar a varios países y varias ciudades de nuestro país. Antes que todo, le quiero dar la bienvenida a nuestros invitados hoy, a Juliana Oubel de Buenos Aires, Argentina. Buenas tardes, Hola, Juliana. buenas tardes. También quiero darle la bienvenida a Catalina San Martín Hernández, directora y autora también de la compañía Danza Pies de Santiago de Chile. Catalina, buenas tardes, un gusto tenerte por acá. Y Buenas tardes. también, gracias, y también dar la bienvenida a Kevin Magne, quien es autor también y director de la pieza escénica Huella Viral. También da la bienvenida a nuestro querido amigo Hugo Navarro, que nos está acompañando de bien lejos hoy día, está por allá por Madrid. Está en estos momentos, así que se hizo un tiempo para poder acompañarnos hoy. Y también Hola, agradecer, hola. hola Hugo, agradecer a Karime Cisterna, coordinadora general de FINDAS, que está ahí detrás de bambalinas, controlando todo. Sean todos y todas muy bienvenidos a este ciclo especial de danza contemporánea, el ciclo CIR, que es una actividad que comenzó en pandemia el 2020, la repetimos el 2021 y ahora este año también quisimos volver a hacer una tercera edición, por así decirlo, de este ciclo, invitando también a compañías nacionales e internacionales que pudieran presentar sus trabajos en danza contemporánea. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presente. De las piezas escénicas que vamos a hablar hoy día es La distancia de los cuerpos, del grupo La Distancia. Ellos son de Buenos Aires, Argentina. También la pieza escénica Oferta, un espectáculo de danza dirigido por Catalina, quien además es autora de la pieza, y Huella Viral de Kevin Magne, quien además es director de la pieza escénica, que ya está disponible en nuestra página web www.findas.cl desde el día 24 y hasta el día 30. La comunidad que nos sigue puede verla de manera gratuita en nuestra página web. Doy paso ahora a Hugo, muchas gracias y te dejo con los invitados. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, esto es mi segunda jornada, esto es como el Festival de Viña. Esta es mi segunda jornada después de la noche inaugural de ayer, que tuvimos también una linda conversación con tres artistas de distintos lugares de Latinoamérica. Esta vez nos toca con dos creadores chilenas y una creadora argentina, que son bien distintos y disímiles los trabajos que nos presentan en estas tres obras. Primero que todo quiero felicitarlos porque hay una reinvención. De hecho lo hablábamos un poco ayer sobre el video danza, y hay una reinversión en cómo se hizo, cómo se logró esta nueva forma de hacer artes escénicas desde un formato audiovisual. Sigo insistiendo que la danza lo logró a cabalidad, no así el teatro, lamentablemente. Es un poco más difícil traspasar la teatralidad desde una pantalla hacia la otra. Queda ya más allá que en una teleserie, en un fenómeno X puntual que lo podemos ver en televisión abierta, pero la danza sí mantuvo un poco esa complicidad que se tiene con el espectador, la complicidad que tiene el detalle del cuerpo, etcétera, campo sonoro, iluminación, etcétera, etcétera. Por eso los felicito, porque son hoy día en la tarde estuve viendo las tres propuestas, son muy interesantes y muy particulares también. Voy a partir esta vez con nuestra compañera de Argentina. ¿Ya? Vamos a hacer una pregunta, porque encontré muy particular tu montaje. Primero que todo, felicitarte por la propuesta,
porque, bueno, la obra en sí parte desde la premisa de la danza urbana, de una danza que nosotros creemos que está solamente en la calle, y el cómo pudiste tú vincularla a un espacio escénico donde está asociada una iluminación, a una caja negra, a una escenografía que en sí es improvisada y también un efecto de cámara. Cuéntame un poco de dónde viene esto. Bueno, me imagino que vienen todo el elenco y tú de la danza contemporánea, y fue como que también hacen danza urbana, y desde ahí nace esto de introducirla a esta caja negra. Cuéntame un poco de dónde viene un poco esa premisa. Bueno, muchas gracias. Eh, en realidad, o sea, la obra se había armado para otro espacio que sí tenía esas características urbanas. En realidad los bailarines, la mayoría son de danzas urbanas, sobre todo de break dance, y la obra inició como trabajo final de mi carrera de licenciatura en artes escénicas con focalización en danza de la Universidad de San Martín. Eh, la idea era mezclar un poco un concepto que yo llamaba como distancia entre cuerpos y algunos otros como cómo romper esa distancia que aparece a veces y cómo la danza puede servir como espacio de encuentro para romper las distancias cotidianas, distintos tipos de distancias que se generan por lo que en su momento a mí me parecía el miedo o el rechazo a la diferencia. Entonces me interesó esto de mezclar estilos, mezclar la danza urbana, que yo vengo de la danza contemporánea, entonces dije, tengo que conocer gente que baile breakdance o que baile estilos que yo, diferentes a los míos. Y la idea era un poco eso, buscar diferencias intencionalmente. También hay diferencias en el sentido de que la obra empezó en un barrio de bajos recursos, acá en Buenos Aires, se llama Villa 31, que era un espacio con el que yo tenía vínculo cuando era muy chica porque mi mamá trabajaba ahí y después por cuestiones socioeconómicas corté el vínculo, como otro ejemplo de una distancia fuerte que aparece entre los cuerpos, como algo, una cuestión social. Entonces, bueno, allí inició la obra y ese comienzo con los bailarines bailando danzas urbanas tenía que ver con lo que hacían cotidianamente ellos en el espacio donde se juntaban a entrenar. Después sucedió la pandemia y pudimos volver a hacer la obra en una sala de teatro. Entonces fue como un poco trasladar eso al teatro y a la caja negra, y nos encontrábamos un poco en esa contradicción, un poco decíamos, esto lo dejamos tal cual o lo tenemos que modificar porque ahora es otro espacio, y bueno, empezamos a jugar un poco con eso y terminó en lo que se ve en el trabajo. Claro. Gracias, Juliana. Es interesante lo que sucede, como te digo, desde este lugar de cuerpos disímiles que se reúnen y que empiezan a explorar en distintas acciones performáticas, porque hablamos de acciones performáticas desde el juego, etcétera, etcétera, desde la improvisación de cada uno de los cuerpos, para luego continuar y transformarlo en una obra contemporánea que termina en su parte final, culmina casi en una parte digamos, con técnica del contact. Cuéntame un poco cómo fue ese tránsito desde esto de lo urbano a la intervención del cuerpo femenino, al contact. ¿Cómo es ese tránsito? ¿Cómo podrías describir ese tránsito? Porque es bastante interesante lo que sucede, porque he visto obras que trabajan con personas, digamos, con elencos que son de danza urbana, que tiene el origen y el fin como danza urbana, pero aquí hay un tránsito que tiene una transformación que es súper interesante y que tiene que ver mucho con lo que dices poéticamente, esto de
pertenecer a un lugar, luego desaparecer de ese lugar y luego volver a retomar ese lugar desde otra mirada. Para mí eso tiene que ver un poco, o sea, eso surge más que nada del proceso, que primero era el problema de qué hacemos, bailarines tan distintos, qué hacemos juntos. Entonces empezar muy despacio con algunas herramientas. Primero lo que hacíamos era la entrada en calor, la íbamos rotando. Entonces un día la daba determinado bailarín con su material, otro día otro bailarín con su material. Entonces ahí fuimos pasándonos material, que era lo que queríamos. Como somos bailarines de distintos estilos, pero que suceda una mezcla. Entonces ahí fuimos descubriendo algunas herramientas y trayendo algunas herramientas, y las que veíamos que más o menos funcionaban mejor para vincularnos y poder expresar algo en conjunto, esas las íbamos como guardando y trabajando más. Y después algunos trabajos tienen que ver, sobre todo de la estructura del desarrollo de la obra, tienen que ver con yo lo fui guiando desde un proceso medio personal, con esto de sentir una distancia, de buscar romper un poco forzosamente esa distancia, y lo llamamos primero la desubicación, como desubicarme de mi contexto, ir a otro y entrar en esa tensión. Entonces les iba proponiendo eso a los chicos. Después, ¿qué pasa con toda esa tensión acumulada? Que en algún momento hay que manifestar esa tensión. Entonces venía una parte más de expresión de todo eso que se estaba conteniendo. Y después, ¿qué pasa después del momento de manifestación y de expresión de comunicación? Y poder encontrar al final, más allá de las diferencias iniciales y las trabas iniciales, otra manera de vincularse, como en otro plano, que en mi interpretación del proceso fue la danza. Pero eso, como que se fue mezclando mucho lo que sucedía en el proceso a nivel sensaciones de la experiencia, o sea, a nivel humano y relaciones, y también ciertos trabajos puntuales y los estilos que cada uno tenía y los materiales que cada uno tenía y que aportaba al trabajo también. Perfecto. Sí, bueno, sin duda eso se puede ver en la obra, espero que todos la vean, porque es súper interesante lo que sucede ahí, que es como algo que en un principio es muy distinto, pero luego provoca una mímesis entre los cuerpos, entre el fraseo, el material, como dices tú. Bueno, ahora nos vamos a ir un poco a otro extremo, y voy a conversar con Catalina, porque Catalina también nos muestra una obra que te quiero felicitar, y no es porque esté felicitando a todo el mundo y regalando felicitaciones, pero hay una particularidad en tu obra que, bueno, yo trabajo mucho como curador de artes escénicas, como programador específicamente, he visto muchas obras de danza de distintos formatos, de distintas especies, por llamarla de una forma, desde la cueca chilena hasta lo más contemporáneo del mundo contemporáneo, como proceso de investigación, y lo tuyo me sorprendió porque vi una poesía en la obra y vi una dramaturgia, que es muy particular, porque por lo general muchas veces la dramaturgia, sobre todo en las obras contemporáneas, se pierde. Se pierde, se pierde, se pierde, se va. A ti te favoreció, obviamente, esta puesta en escena con dos lugares específicos que vas desde la ciudad, de un cuerpo de la ciudad, de un cuerpo que se transforma, de un cuerpo estresado, a un cuerpo que se desestresa en un contexto abierto. Y eso poéticamente es muy lindo. Ahora, es un lugar común, obviamente, porque todos podemos decir, bueno, yo me voy al campo, me voy a la playa para desestresar mi cuerpo, para desestresar mi cabeza, pero tú lo logras a partir del movimiento. Y eso es súper interesante, y hay una narración ahí, hay una columna vertebral, como dije, una dramaturgia de la danza, que es interesante, y yo creo que tu obra sirve mucho para mediarla. Háblame un poco de eso.
Háblame un poco de eso. ¿Lo pensaste de esta forma, en una obra que tratara de ser un poco explícita y que pudiese ayudar a entender el lenguaje dentro de la expresión? ¿O simplemente es un proceso creativo que tú lo imaginaste y lo provocó el contexto en el cual situaste el cuerpo en el movimiento? No, para nada, no fue para nada aleatorio. Desde el Ya. principio yo pensé en el público que yo quería llegar, que era un público familiar, que son todas las obras en las que trabajo como intérprete o como directora, tienen esa característica de querer lograr que la danza contemporánea sí pueda transmitir algo legible Qué interesante. y muy político siempre, como bien contextualizado y para un público no precisamente habituado a ver danza tampoco. Y eso es algo que yo he aprendido más con otras disciplinas y creo que eso caracteriza también a este video danza y lo hace como particular, porque en realidad solo uso el lenguaje del movimiento, pero todo el proceso creativo está tomando herramientas de otras disciplinas, como por ejemplo el clown. Como el clown todo el tiempo está pensando en el público, el payaso, la payasa, el payase. Y bueno, siento que los bailarines en general a veces olvidamos un poco eso, como que nos basta con la poesía del cuerpo y en realidad para mí sí es importante todo el tiempo estar pensando en el público y si hay algo que me encanta mucho, pero no funciona para el público, lo quito. Y si hay algo que quizás no me convencía, pero lo pruebo y funciona, lo dejo. Entonces, ese video fue fruto de una investigación larga igual, con muchas pruebas en distintos formatos, como escénicos o bien extractos de video. Y en el momento de su estreno también pude comprobar que funcionaba lo que yo quería, que era como que tenía una dosis adecuada de algo explícito y a la vez algo abierto, entonces también cada persona vio lo que quería ver, como lo que le estaba aconteciendo, o detalles muy, no sé, muy particulares que tenían mucho que ver con esa persona y yo sí, sí, eso era. Entonces, pero eso fue parte de una investigación que tenía que ver con la semiótica, con los signos, entonces cómo yo lograba hacer una dramaturgia solo desde la creación de signos que fueran desde el movimiento y el gesto. Y fui como investigando en gestos, movimientos que se constituían como un signo y los podía yo evaluar como un signo en sí mismo. Entonces yo los podía poner en un contexto y se les daba una lectura, en otro contexto y se les daba otra, o según el orden en que los ponía. Entonces por eso también logré como esa apertura, porque los signos sí son bien concretos, tienen un significado cargado como de arte e investigación, pero a la vez la estructura siempre fue así como estos son signos ordenados de una manera y, o sea, como que se conservó algo de aleatoriedad. Por ejemplo, hay gestos que hago en el metro, no sé, en el metro de Santiago. Pero ese gesto yo lo probé en distintos lugares, yo lo puse ahí porque me servía la luz, me servía el estar en una silla, me servía estar apoyada. Entonces como que todo el tiempo vi la materialidad del espacio y a pesar de que sí, yo sí tengo un rollo así como de la ciudad y la modernización y la cosa, pero no me privé de irme en esa reflexión y observé siempre todo desde su materialidad. Observé la silla, observé la luz, entonces yo grabé esas escenas en el metro sin querer dar un discurso sobre la vida, la rutina y la cosa, sino que viendo que la luz, solo con la luz que pasa así rápido, ya me transmitía todo, o la escalera que es larguísima. Entonces,
Eso, creo que más que el movimiento en sí, que de hecho estaba saliendo no estaba bailando mucho en ese tiempo porque estaba saliendo de una lesión importante, fue más bien este trabajo dramatúrgico, semiótico y ese toque como del clown que, que hizo que fuera una obra como bastante amena para niñas, para Bueno, gente como digo, no tan entrenada en ver danza. es que por eso te agradezco esto, de verdad que lo agradezco. Si bien a lo mejor no es el estilo que a mí me gusta mirar, observar, pero lo agradezco porque yo creo que este tipo de proyecto, este tipo de danza, de lo que tú estás haciendo, me gustaría que siguiera estudiando semiótica y también el lenguaje de los signos si que sigues en ese tema y si es que sigues en un momento desde una carrera académica, podrías llegar a ser una gran maestra, te lo digo. Por un tema de que por lo general la danza contemporánea se preocupa de otras cosas, son otras las problemáticas, otras las preguntas, y cuando tú abordas este tema desde el signo, desde el significado del movimiento, y logras crear un lenguaje que no sale de lo contemporáneo, porque esto no estamos hablando de danza moderna, que la danza moderna usa mucho el recurso del signo, ¿cómo decir?, de formar, no, de trazar formas para poder hacer que el público entienda lo que quiero decir con el cuerpo. No, acá el movimiento de la danza contemporánea y se logra con la luz, con los movimientos, con gestos que son muy intuitivos, que son muy del clown, como dices tú, y en ese sentido se agradece absolutamente. Ya te vuelvo a tirar flores. Kevin, ahora te voy a preguntar a ti porque, claro, Kevin es Kevin, conocido también en la escena nacional por sus procesos de investigación, sus procesos arduos de investigación, procesos que tienen una profundidad que raya en una poesía íntima, una poesía que quizás conmueve, que remece. Y bueno, esta obra también es un archivo, que es súper importante eso mencionarlo, cuando cuando un archivo se transforma en obra. eh, Cuéntanos un poco de dónde nace, bueno, de dónde nace, el archivo existía, dice 2015-2016, ¿cierto? 2015-2016, puntualmente tú te pusiste a escribir este manifiesto en que renuncias y en que dejas todo fuera, ¿cómo llamarlo? La masculinidad, la masculinidad que puedas sentir en ese momento, la dejaste fuera, renunciaste, armaste un nuevo manifiesto. Cuéntanos cómo fue el proceso, a qué iba el proceso. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a Fit Dance también, que está programando Huella Viral y está programando otra obra que me voy a detener a mirar porque no he podido, para poder compartir y ver también los trabajos de las compañeras, que me parece siempre muy importante. Ahora, sobre Huella Viral, quizás primero voy a contextualizar un poco desde dónde emerge, porque es una invitación que hace tanto Nave como Sala de Máquinas y Espacio Flor de Agua, que realizan una curatoría de artistas bajo el contexto de la pandemia y la realización de proyectos que en ese momento Nave quería como volver a la sala, ¿no? Como que esa era la pulsión, pero volvían a la sala en una realización audiovisual. Entonces, yo paralelamente me encontraba, bueno, estuve estudiando un magíster en ese momento de la pandemia también, y estaba justo en un ramo de archivo, ¿no? Que estábamos justamente reflexionando sobre la idea del archivo con una profe muy chora, la Cynthia Schaffer, que es una artista visual, que, bueno, fotógrafa, activista, feminista también. Y ella tiene todo un trabajo respecto al archivo, la memoria, la noción de historia, cuáles son las historias que vale contar, desde dónde emerge una historia, la historia con mayúscula o las otras historias que han sido olvidadas, ¿no?
Entonces, bajo ese contexto y esta invitación de ciclos vitales, y bajo la línea de investigación más transversal que yo vengo desarrollando desde el 2018 en relación a mi vivencia de VIH positivo, a través de la performance y bueno, un montón de cosas, como que todo eso empieza como a juntarse y yo un poco digo, bueno, también me encuentro con este archivo nuevamente, era un archivo que yo tenía como un poco olvidado, sabía que estaba dentro de una habitación en la casa de mi padre, como en una bolsa, y no sabía que había un poco ahí. Creo que yo impulsivamente siempre he escrito, pero muy desde la intimidad y bueno, en virtud también de distintos procesos. Y creo que mi proceso de vida 2015-2016, así mismo fue como para muchas personas con las cuales yo me relacionaba en ese momento, fueron años bien intensos. Fueron años bien intensos, digamos, de mucha experimentación, de mucha prueba, de mucha puesta en crisis, de mucho autoponerse en crisis, de mucho arrojo. Entonces, y yo personalmente estaba como en un proceso bien importante como de autocuestionamiento, sobre todo en relación al género, sobre a la hegemonía masculina, y finalmente surge esta idea como el hombre como una enfermedad, ¿no? Estaba justo, también, me acuerdo, ahora me estoy acordando que en ese tiempo estaba en un taller de performance en donde yo estaba trabajando la idea de la enfermedad, la enfermedad, la enfermedad, la enfermedad. De hecho, este tatuaje que tengo aquí puesto, como que lo diseñé en el 2015 y me lo tatué en el 2016, entonces como que hay muchas cosas que me parecía interesante en relación, en esta pregunta de cómo volver el archivo una práctica de danza, una práctica de movimiento, una puesta en escena, era cómo reencarnar eso, ¿no? Porque cómo se lee un archivo tan profundamente crítico y autorreflexivo después de 7 años, ¿no? ¿Cómo uno se acerca a eso, ¿no? ¿Cómo uno se acerca a su propio tormento, quizás, por decirlo de alguna manera? Y esa pregunta yo creo que, bueno, Huella Viral es un arrojo simplemente también, ¿no? Como que es una primera apuesta en donde se revitalizan esto, para mí empiezan a vibrar estos textos, estos documentos, ¿no? Entre medio está el documento oficial del Ministerio de la Salud de VIH positivo, entonces como que empiezo a juntar cosas, pienso que había algo súper interesante dentro de esta idea del archivo, que es un artista que se llama Avi Warburg, que George Didi Uberman lo estudió mucho y él decía que la gracia del archivo es que simplemente si uno junta cosas del archivo, hace aparecer un entre que no es necesario darle un gran raciocinio, ¿no? Como que si yo pongo una foto y otra foto, en sí ya están tan cargadas de una historia, de una memoria, de una sensibilidad, que por sí mismo hablan, ¿no? Por sí mismo están pulsando algo, un sentir. Entonces, el ejercicio de Huella Viral fue un poco eso, fue entre exponer y cómo mi cuerpo hoy se podía acercar a eso que escribió, ¿no? A eso que vivenció, a esa experiencia. Y un poco entre exponiendo y también reincorporando o reactualizando eso, ¿no? Entonces, ese es un poco como el contexto desde donde surge Huella Viral. Interesante, como dices tú, retomar ese archivo, volver a darle luz, súper interesante el proceso. Ahora a mí me pasó también algo muy puntual que tiene que ver con lo que yo hago, con mi obra,
que me llamó mucho la atención, el tema del cuando el archivo se vuelve cuerpo, cuando hablamos de un cuerpo burocrático. Estas imágenes que tú pusiste ahí, este examen, el análisis de un doctor de la clínica tanto, cuando tu cuerpo físico se transforma en un cuerpo burocrático, es un proceso también que es bastante particular y que habla por sí solo y que puede apoyar a este proceso de investigación que tú estabas haciendo en torno a la performance que hiciste, porque más que una obra de danza es una performance que evidencia y que manifiesta pulsiones, como dices tú, este arrojo de contar lo que estaba en el archivo. Súper interesante el proceso, Kevin. También te felicito porque igual no es fácil también, si es que fue, como tú dices, quizás fue un momento de tormento, pero volver a sacarlo, volver a llevarlo, tú no Claro. sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo. Sí, no, sin duda que sí. O sea, yo creo que parte de esa pregunta sobre la burocratización del cuerpo en base a documentos, principalmente de la institución médica, que no solo sucede con el VIH, sucede con muchas enfermedades, como un poco desaparece una subjetividad, desaparece un cuerpo, desaparece una sensibilidad, desaparecen muchas cosas con un documento, ¿no? Pienso también en las instituciones psiquiátricas, como de alguna manera ciertos diagnósticos generan una desaparición. Entonces, finalmente, para mí, la danza quizás ha sido un refugio de pulsión vital también, ¿no? Como que es un lugar en donde de alguna manera se puede volver a vibrar. Yo no sé, últimamente estoy como muy ahí como en el tema de la vibración, ¿no? De la pulsión. Y finalmente estos documentos son, como diría el dicho, las palabras se las lleva el viento, los papeles son papeles, no sé, son como, sirven para prender fuego, ¿cachai? Entonces, como qué son esas cenizas también, ¿no? Como de alguna manera tienen un registro que toca el cuerpo y que nos constituye quizás identitariamente, pero también carecen, carecen de esta resistencia, esta potencia y esta sensibilidad que es propia y únicamente del cuerpo, ¿no? Es de las humanidades, de la empatía, de las relaciones, de los vínculos. Y ahí hay una alquimia, una magia, por decirle de alguna manera, que es fundamental como mantenerla viva, ¿no? Como mantenerla viva. Así que yo creo que ese era un poco es una línea de investigación que igual yo sigo desarrollando hasta ahora, si igual ese trabajo se hizo el año pasado y bueno, y son los temas que actualmente estoy desarrollando aún. Interesante, interesante. Bueno, interesante las tres propuestas porque las tres parten de una premisa totalmente distinta, desde el archivo, desde el compartir, desde el mirarme, desde el qué es lo que hago, el cómo me muevo, al cómo generar una dramaturgia más estudiada para poder dialogar y hacer dialogar al público con tu obra. Interesante las tres propuestas, Abraham, ¿qué quieres que te diga? Ahora quiero hacer una prueba, es decir, no una prueba, un test, ¿no? Una trivia, ¿no? Quiero hacer como una pregunta que es como transversal a las tres propuestas, ¿ya? Porque ya no podemos decir, oye, ¿qué piensan de la obra de audiovisual? Porque ya esto fue, la pandemia se fue, lo olvidamos. Ahora lo que hay que pensar un poco en poner la puesta en escena en la presencialidad. Entonces, voy primero con Juliana. ¿Juliana o Juliana? Juliana. De Juliana. Juliana. Juliana, perfecto. Ya. Bueno, Juliana, ¿cómo ves, cómo proyectas tú la obra? Porque esto fue hecha la modificaste para un formato digital, en donde hiciste un trabajo de cámara que está excelente, como que te dije, te felicité por el registro audiovisual. ¿Cómo tiene la pulsación ahora la obra? ¿Cómo va la obra? ¿Tiene la intención de montarse en vivo, a tener modificaciones? ¿Se va a ir a la calle? ¿Va a seguir en sala? Cuéntanos un poco de... Sí, en realidad
Nació, bueno, muy distinta antes de la pandemia, justo cuando estábamos por entrar a la plena cuarentena, todos encerrados, pudimos presentarla dentro del barrio 31, que fue toda una gestión de llevar, acompañar a la gente que era de afuera del barrio, adentro del barrio, porque quizás hay cuestiones de inseguridad y demás. La presentamos en un espacio no convencional, o sea, no era una sala de teatro, sino era como un espacio donde hay muchas actividades distintas, tipo desde salud, actividades culturales, talleres, un espacio gigante y así todo llevamos luces ahí, pero como que armamos todo en relación a ese espacio. De ahí lo trasladamos a la sala y en ese momento, o sea, cuando dijimos vamos a hacer la obra en la sala, estábamos como entre que se podía, no estoy, bueno, seguramente allá en Chile fue similar acá, pero hubo una época en la que como que nos encerraban y salíamos, nos encerraban y salíamos. Entonces, no sabíamos cómo podíamos presentar la obra. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer las dos cosas. Vamos a ir por un lado, vamos a apostar por las dos cosas. Entonces, vamos a ir por lo audiovisual y medio en simultáneo, y un poquito después la presentamos presencialmente. Así que tuvo de las dos cosas, ya O sea, ya tiene vida presencial. Bueno, ojalá que se proyecte, que te inviten del FIBA, no sé, de algún festival ahí. Gracias. Pues qué interesante el proyecto sobre todo porque no son bailarines quizás profesionales, son bailarines de la calle. El llegar a tomar una disciplina para crear una obra contemporánea no es fácil y eso sí que hay que apreciarlo. Bueno, Kevin nos adelantó un poco de lo que se venía con el proceso, pero cuéntanos en qué estás ahora, o sea, cómo vas a seguir indagando ahí en este cuerpo que se, que se expande y que vibra, cómo va a seguir vibrando el proyecto. Bueno, como te decía, mi línea de investigación en torno al VIH comienza en el 2018 con una performance que hice que se llamaba Patología número 18 y que ahora ya estoy como, bueno, estoy haciendo otra acción de performance. Mis performances siempre implican movimiento, porque como la danza es un refugio y es también un lugar en donde la racionalidad tiene otras lógicas, quizá hay una bestialidad que me interesa, ¿cachai? Como en el movimiento. O también una cosa sentimental, emocional, también importante, expresiva, quizá. De repente hay otras cosas que no lo logran tan profundamente como el movimiento, la danza, el baile, el espacio que ocupa un cuerpo. Entonces, bueno, ahora yo estoy haciendo una perfo que se llama Cuerpo Químico, relatos afectivos de pastillas retrovirales. Entonces ahora estoy como pensando en el frasco de las pastillas, en la medicación, en la pastilla misma como una retórica del tiempo y de las luchas políticas del VIH. Y bueno, de hecho el viernes tengo que defender mi tesis que es sobre afectos seropositivos, como la afectividad viral, y espero poder ganarme ahí unos fondos para poder publicar un libro el próximo año y profundizar en esa investigación que es sobre los afectos virales, un poco sobre contexto local de VIH, pero un poco está ahí en definición de los fondos. Y si no, bueno, voy a seguir bailando, por supuesto, y creo que igual pretendo como concluir un poco, me gustaría concluir la línea de investigación de VIH con este libro y probablemente quizás con alguna acción escénica performativa también un poquito más extensa, también, no sé, quizás más desarrollada, quizás con otras personas, pero digamos, está todo como en una proyección que todavía no está siendo concreta.
Por el momento Claro. solo está Cuerpo Químico y lo otro se verá en virtud del tiempo. Pero Perfecto. bailar sobre Esta todo. obra esta obra no la presentaste presencial, ¿verdad? Fue hecha para el Me registro. encantaría hacerla presencial, pero nunca solamente está audiovisual. Bueno, decrétalo y lo vas a lograr. Eso. Eso. Siempre hay buenas conversaciones por ahí. Catalina, cuéntame un poco, para ti va a ser súper difícil, porque obviamente llevar el paisaje natural al paisaje urbano, a escena, claro, vas a tener que meterte en otros lenguajes de lo audiovisual sobre lo audiovisual, o no sé cómo se puede llegar con una macroescenografía. Hay experiencias que lo logran, pero cuéntame un poco, ¿qué estás pensando sobre esto? ¿O te gusta el formato? Cuéntanos. Sí, yo la verdad tuve experiencias escénicas y son otro viaje porque es una coreografía continua en que más bien es como una coreografía como con un objeto, el objeto camisa, lo transformo, paso por todos estos signos sin ese viaje audiovisual. Y no me había preguntado si quiero volver a hacerla, pero en el fondo existe, está como guardada ahí, pero la guardé para investigar el audiovisual porque también, como te decía, todas las decisiones tuvieron que ver con los signos, o sea, lo de la naturaleza, no era como porque quería mostrar la naturaleza, sino por una investigación de cómo yo expresar ciertas ideas o como filosofía. Entonces para eso yo necesitaba planos abiertos, necesitaba que no hubiera mucha interrupción, necesitaba que yo me viera pequeña, como en una cosa inmensa. Entonces necesitaba de esa decisión audiovisual, de ese tipo de planos y de ese tipo de contexto. Entonces en ese momento en que yo me metí de lleno a lo audiovisual, yo entregué esta investigación a este cortometraje y a esta disciplina. Y yo la considero más un cortometraje que un video danza. Claro. Entonces, eso, igual hay, ya, no sé, siento que está bien así como cortometraje y que la investigación escénica sigue en otras obras. El colectivo tiene bastantes obras que están siendo mostradas constantemente, en las que yo suelo usar el papel de como de los mundos, como que estoy adentro y estoy afuera y de repente hablo con el público y tengo que tener muchas esas características del clown, como de poder improvisar, de poder sacarle, como hacer sentir cercano al público. Entonces me siento satisfecha con eso porque como que un poco todo el repertorio está en el mismo, entregando las mismas ideas. Perfecto. Así que me gusta que exista como el corto, y que esto sea el corto. Lo escénico, estoy también ahí. Perfecto. Sí, está súper bien trazar como líneas y tomar decisiones sobre las obras, sobre los proyectos que uno tiene. Bueno, yo creo que ya estamos en la hora, para no hacerlo más largo, porque si no es un conversatorio eterno, nadie lo quiere escuchar, nadie lo quiere ver. Yo por mi parte me despido, les dejo un abrazo a Juliana, a Kevin, a Catalina. Espero que nos topemos por ahí en la vida, de las vidas santiaguinas, en las vidas bonaerenses. Yo viajo mucho a Buenos Aires, ahora se viene el FIBA y por ahí, de hecho hay un festival de danza pasando ahora mismo. Creo, está el Danza Ciudad, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, yo no pude estar, me lo perdí, pero bueno, será para la próxima. Les dejo un abrazo grande, muchas gracias por haber conversado conmigo. También agradezco la invitación a Findas, que como siempre por intermedio del Ministerio de Cultura y las Artes y el Patrimonio, Coyahuasi, el gobierno regional y bueno, un montón de auspicios que tiene Findas y que espero que para el próximo año los suban, para que todos los años vamos subiendo más y más y más y ya dejemos las obras virtuales y pueda Abraham invitar a la mágica ciudad de Iquique a disfrutar de este festival también, que es toda una pasada, como se dice acá. Así que eso, les dejo los agradecimientos. Ahora le doy la palabra a Abraham.
para que concluya con el conversatorio. Yo me despido, doy las gracias. Gracias, Hugo. Un A abrazo ustedes. grande. Hugo, para irnos despidiendo, no sé si ustedes quieren hacer un saludo final, una despedida. Juliana. Bueno, muchas gracias. Estoy muy contenta por haber participado, por estar participando del festival. Fue una noticia re linda. Y bueno, les agradezco este espacio también y me parece re importante que sigan sucediendo estos festivales, estos encuentros, estas charlas, estas obras. Así que nada, celebro eso y muchas gracias. Muchas gracias, Juliana. Catalina. Aprovechar solamente de darle mi cariño, mi saludo a la gente del colectivo. Este trabajo que se presentó en este festival es justamente el que salgo yo sola y lo hicimos más bien la audiovisual y yo, pero en el colectivo somos 11 personas, entre actrices, bailarines, audiovisuales, músicas. Así que eso, se presenta el colectivo Danza a Pie, que es a través de ellos que llegó esta invitación. Y muchas gracias a ustedes por invitarnos. Muchas gracias, Catalina. Kevin. Sí, bueno, yo agradecer la instancia también, igual que aquí Juliana y Catalina. Y bueno, invitadas a todos a que vean las obras, a que puedan ver la programación, tanto virtual como presencial o radial, de distintas naturalezas que esté desarrollándose en Iquique, una ciudad preciosa, llena de aguas y océanos. Y nada, bueno, agradecer a Hugo también por su colaboración en la conversación, por agitar estas palabras de la danza. Por Así hacer que, vibrar. por hacer vibrar el cuerpo. Así que nada, muy feliz de esta instancia y que espero verles a todos en algún momento de la vida. Muchas gracias, Kevin. Bueno, en nombre de la comisión organizadora del Festival Internacional de Teatro y Danza FINDAD, les doy los agradecimientos a cada uno de ustedes por haber accedido a esta invitación, por haber accedido a participar de este ciclo especial de danza contemporánea. Estamos muy contentos de los trabajos que estamos exhibiendo. Recordar que hasta el 30 de octubre van a estar en nuestra plataforma www.findas.cl. Pueden ver los trabajos maravillosos de las 6 compañías que fueron invitadas a este ciclo de Findas CIT 2022. Muchas gracias a cada uno de ustedes, gracias Hugo, que les vaya excelente y nos estaremos encontrando por ahí también en Buenos Aires o en Santiago, que también me muevo como Hugo por esos lugares. Muchas gracias. Eso. Chao a Chao. todos, Chao, gracias. abrazos. Chao. Chao. Chao.